Para Enrique ahora, dice la pregunta: ¿cuál es la proporción de dinero que va al pago de la sponsorización directa y el que hay que invertir en publicidad global para que sea rentable? Es un publicista este, ¿eh? Sí, ¿no? Pues mira, la verdad es que no hay una regla fija. Esto depende de tus objetivos. Entonces, tú analizas el patrocinio, ves qué fortalezas o qué carencias tiene para tus objetivos y ahí ves dónde tienes que meterle más dinero. En nuestro caso, más o menos, invertimos 1 euro en explotación por cada euro que le metemos al patrocinio, pero es una consecuencia, quiero decir, no es nada prefijado de no, 1 euro por 1 euro, como alguna vez he oído. No, es una consecuencia de ver analizar el patrocinio, ver dónde tienes que meterle más inyección y dotarte del presupuesto. Por ejemplo, en nuestro caso, el tema del hospitality, que comentaba antes Jaime, es una herramienta fundamental para favorecer las relaciones con los clientes. Y entonces ahí en Fórmula 1 el hospitality es carísimo y ahí pues se nos va mucho dinero, ¿no? Una entrada a Paddock Club cuesta como 4.000 euros, fijaros, o sea que ahora lleva, ¿no?, hotel, helicópteros, lo que tú decías de que son muy chic, los seguidores de la Fórmula 1, o sea, depende un poco de tus objetivos. Sí. Y luego hay una pregunta aquí, yo creo que es una curiosidad, dice, yo creo que no, que estáis bien donde estáis, pero bueno, a este señor le preocupa, dice, ¿no han valorado el banco del patrocinio en el fútbol? ¿Por qué? ¿Y en motos? La verdad es que lo hemos valorado todo. Y del fútbol y motos optamos por el fútbol y estamos patrocinando la Copa Santander Libertadores, que es como la Champions League de América Latina, y este año también la Copa América de Fútbol. Y las motos lo hemos evaluado mucho y estamos siempre como medio tentados a entrar. Lo que pasa es que el presupuesto es como la manta de los aviones, que si te tapas el pecho se te quedan fríos los pies. Entonces no es imposible llegar a todo. Y sí que es verdad que en España, por ejemplo, hay mucha tradición de motos y sería un refuerzo muy bueno. Pero mira, hoy con el presupuesto que tenemos y cómo está funcionando la Fórmula 1, en Europa está perfectamente cubierto y en Latinoamérica, con el fútbol y la Copa Santander Libertadores, y en el caso de Brasil, que se juntan los dos deportes, ¿no?, con la Fórmula 1 y tal, pues estamos más que cubiertos, pero lo revaluamos todo permanentemente.